Y también con Silvia Casasola, muy buena, Silvia. Yo narcoléptica no, pero también tengo sueños creativos, ¿eh? Ya me contarás alguno, Villina. Hombre, pero en intimidad. Oye, que yo también tengo sueños creativos. Mira el envidiosillo, mira el envidiosillo. Fastidia. Algunos Aquí al final creativos, vamos a hacer una otros tertulia no de tan sueños, creativos, me pero parece a mí. muy buenos también. Con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué Muy tal? buenas noches. Mis sueños son más banales, mucho más terrenales. Sí, por eso yo digo, los míos no sé si son creativos, pero son sueños al fin y al cabo. Se parecen a los tuyos. ¿Ves? Algo teníamos en común. Valor Carvallal, muy buenas, ¿qué tal? Yo no llego a narcoléptico, yo soy empanado directamente, vuelta y vuelta. No llego al nivel de narcoléptico. Muy bien. Vamos primero. Apunta bien lo que nos va a comentar Silvia. Una cita para la agenda. Eso, venga, ir apuntando ahora mismo que con tanto dispositivo virtual para que no se os olvide. Bueno, tú que eres analógico, no, tú con boli y papel, ¿eh, Manuel? Exactamente. Tú empanado y boli y papel. Yo con boli, Pero yo soy de papel. el resto de la gente que lo apunta ahí en sus dispositivos, en sus notas y en sus notas también de audio. Bueno, el próximo viernes 21 a las 6:30. Cita para hacer una visita por el Paseo de las Estatuas en el Retiro. Nos vamos a juntar, vamos a partir desde la Puerta de España, que está en la calle Alfonso XII de Madrid. Desde allí partiremos y hacemos ese recorrido por ese Paseo de las Estatuas y comentaremos pues muchísimas curiosidades y ya veremos si alguna de las estatuas cobra vida o no. Eso lo tendréis que comprobar in situ. Y haremos una visita guiada y estaremos Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta y yo. Y os contaremos muchísimas cosas y espero que como cada año pues hay una convocatoria bastante grande y ya sabéis que siempre es en recuerdo de Juan Antonio Cebrián con motivo del día que está muy cercano de su santo de San Juan. Siempre hacemos esa cita anual en Madrid y este año pues toca el Retiro, nada más y nada menos, ese Paseo de las Estatuas. Así que estáis todos invitados. Recuperamos la información, la volvemos a dar, la cita el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes a las 6:30 por esa calle de Alfonso XII en la Puerta de España para hacer ese recorrido por el Paseo de las Estatuas. Y todo con la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Cualquier duda lo tenéis tanto en la página oficial como en la de Facebook. Ahí vienen todos los datos. Ahí están todos los datos. La cita el próximo viernes. Esa reunión en el Retiro de todos los siguientes invitados. Insistimos, toda la información en la página web de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, en la página web, en Facebook, en Twitter, en 1000 sitios. Van a encontrar información todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Año 2050. En ese año, apuntadlo bien, se producirá el fin del mundo, Mado. Otra cosita para la agenda. Yo no sé si ese día me vendrá bien, pero es curioso porque... Yo creo que llega muy tarde, ¿eh? yo creo que ahora hay que viene. esperar hasta entonces para contar la exclusiva. Yo he hecho la cuenta, 31 años, es mucho, ¿eh? Joder. 31 años, ese es... Sí. Una vida. Yo creo que ahora pasado viene. de que fines es una del vida. mundo Que cada es una mes vida. ¿El que dices, Josep? que hemos pasado de que se acabe el mundo un mes, después otro mes y luego otro mes, ahora 36 años. Esto no es justo. Pues, claro. Qué rollo, ¿eh? Seguro que ahora viene cualquier iluminado y dice que mañana se acaba el mundo, porque os lo ha hecho el ratoncito Pérez y seguro que le hacen más caso que a este informe científico del que os voy a hablar ahora. Ha sido publicado en The Breakthrough National for Climate Restoration y lo firman David Spratt y Ian T. Dunlop. Y el escenario que describen es más aterrador y apocalíptico que cualquier película o videojuego de zombies de estos a los que tanto me gusta a mí jugar por las noches. Y lo que hacen es situar el ultimátum en el 2050, que parece que sea lejísimos. Uy, una cosa, hay dentro de 31 años. Pero en realidad son 30 años escasos. Es decir, pues mis sobrinos tendrán más o menos la edad que tengo yo ahora. Nosotros, con suerte, los que estamos en la mesa, quiera Dios, bueno, no sé si será suerte o no, perjudicados, sí, un poquito perjudicados. yo para vivir para ver desgracias, no sé si me hace gracia, ¿no? Pero estaremos vivos y nuestros nietos, si los hemos tenido, pues serán adolescentes o
tiernas criaturas todavía. Estaríamos en un Esto escenario... será lo tuyo, porque lo mío no sé lo que Bueno, los será. tuyos serán gremlins. Eso está bien, ¿eh? Estaríamos en un escenario con condiciones climáticas tan sumamente hostiles para la vida humana que, bueno, menos para los gremlins de Bruno, que no podríamos sobrevivir debido a los fenómenos extremos del calentamiento global, el efecto invernadero y los conflictos armados que surgirían precisamente para sobrevivir a un mundo con escasos recursos. Lo que nos están pintando no es una fantasía de un par de científicos locos con deseo de hacerse famosos, con afirmaciones alarmistas y cosas de estas. De hecho, lo llevan afirmando científicos cada vez más desde que empezaron a ver las orejas al lobo del cambio climático, y lo dijeron también los expertos del Foro Económico Mundial este año en Davos, que las grandes amenazas para la economía global no tienen ya casi o nada que ver con el mercado, los despachos, la burbuja inmobiliaria, sino que con el cambio climático, las catástrofes naturales, lo dijimos, ¿verdad? Las guerras del agua, etcétera, etcétera. Sí, mira, además están los chavales haciendo esas manifestaciones, los chicos jóvenes, porque están viendo que les queda un futuro terrible, que lo lidera Greta Thunberg y está fatal, porque claro, ven que como que miramos para otro lado, ¿no? Que los gobernantes, cuando se tiene que hablar en serio de este tipo de cosas, por muchas reuniones que haya, por muchas convenciones, al final, como todo es economía y económicamente ahora mismo no les es rentable, pues miran para otro lado. Y en lo que sí han innovado además estos dos científicos, Spratt y Dunlop, es que nos han hecho una agenda de esta crónica de la extinción anunciada de la especie humana, emulando un poco la novela de García Márquez, y ellos lo que dicen un poco es ¿qué pasará entre los años 2020 y 2030, ¿no? En esa década, que es la que nos espera ahora, la siguiente? Ellos dicen que las medidas del Acuerdo de París serán insuficientes y que la temperatura del planeta lo que va a hacer es subir 1,6 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que suba la temperatura del planeta 1,6 grados centígrados. ¿Y dónde nos va a poner en esta década que se nos abre, ¿no? Pues que según los datos obtenidos a partir de estudios previos, los niveles de dióxido de carbono ascenderán a 437 partes por millón, que es una cifra que lleva sin aparecer en la Tierra así como 20 millones de años. ¿Qué pasará luego en las dos décadas siguientes? Es decir, entre el 2030 y el 2050. Pues ellos dicen que la cosa será tan evidente que, bueno, pues ya habrá mayor concienciación gubernamental para reducir las emisiones, pero no habrá nada que hacer porque la retroalimentación del ciclo del carbono y el uso continuado de combustibles fósiles habrá supuesto un aumento de 3 grados para el 2050. ¿Y qué pasará en ese 2050? Pues que tras 3 décadas de escalada hacia el apocalipsis, con la Antártida y Groenlandia ya en un punto de inflexión, la Tierra será un auténtico infierno, un hervidero, un invernadero, en el que a pesar de que pudiéramos detener de golpe todas las emisiones, la temperatura volviera a aumentar, seguiría aumentando, aumentaría 1 grado más. Y esto significaría que el 55% de la población mundial, es decir, más de la mitad, de todo el planeta estaría expuesta a más de 20 días al año de calor letal. El ser humano no podría sobrevivir y estamos hablando de más de la mitad de la población mundial, miles y miles de millones de personas. En América del Norte, por ejemplo, en concreto, habría fenómenos meteorológicos extremos. En Centroamérica llovería la mitad de lo que llueve ahora y en África estarían sujetos a 100 días, casi un tercio del año, de calor letal. Subrayo la palabra letal porque no estamos hablando de una simple ola de calor, de esto que dices que sacas el abanico, sino que los primeros además en verse afectados serían precisamente los países más pobres, cuyos niveles de pobreza pues no permitirían proporcionar ambientes enfriados artificialmente. Y todo esto, por no hablar de la hambruna, del cambio climático, obviamente también una tragedia para la agricultura, la ganadería, porque todo está relacionado y porque las fichas del dominó irían cayendo unas sobre otras, ¿no? Las enfermedades, las amenazas de seguridad nacional, el auge de los conflictos armados, la posibilidad de una guerra nuclear. Es lo último que estos científicos apuntan, lo ven muy factible en esta concatenación de hechos. Y bueno, pues si no querías de tazas, toma caldo, ¿no? Exacto. Y aseguran que las probabilidades de que la especie humana llegue a su fin, es decir, se extinga con todo esto que acabamos de hablar, son muy
muy, muy altas. Es realmente escalofriante. ¿Qué podemos hacer? Pero lo contaremos en exclusiva en La Rosa de los Vientos, ¿eh? No lo sé, porque eso si no estamos torrefactados ya. Pero lo al contaremos igual no llegamos. antes. Pero ¿qué podemos hacer? Y es un poco como... Quitaos la ropa que ¿nada? llega al fin del mundo y va a llegar una ola de calor tremenda. Ya, bueno, lo que podemos hacer es justo lo contrario de lo que estamos haciendo. Es decir... Para entonces van a solucionar las pensiones y Claro. se va a jorobar todo. Porque lo que deberíamos estar haciendo, Costar según 30 ellos, años. es revisar el papel del liderazgo de la seguridad nacional, de modo que sea capaz de movilizar mano de obra y recursos a corto plazo en un momento dado, es decir, pues para prepararnos para lo que se nos avecina, en definitiva, ¿no? Que es una cosa en la que el Foro Económico Mundial también hizo hincapié, que deberíamos prepararnos para lo que se nos avecina, ¿no? Que no estamos haciendo los deberes. Y aprovechar esta era de paz planetaria sin precedentes que tenemos, que aunque parezca que haya guerras en muchos sitios, realmente tenemos una era de paz planetaria sin precedentes en la historia, para ponernos de acuerdo por alguna vez, en algún momento todos, y construir un sistema industrial de cero emisiones y reducir el carbono. Y esto es lo único que estos científicos dicen que podemos hacer. Y que además una de las cosas que también comentan es que cada persona tiene que ir cambiando su hábito, su rutina de día a día, porque claro, hacemos un consumo, por un lado lo de los plásticos, por otro lado cierto tipo de alimentos, el tema del agua, el tema del combustible, el tema de viajar, por ejemplo, en aviones, que también por lo visto contamina bastante. Eso Bastante. a título particular cada uno. Pero claro, luego, por ejemplo, para reclamar a los gobiernos y que hagan esto que estás tú diciendo, pues que no hay otra forma que salir a la calle y manifestarse. El caso es estar todo el día en la calle y pasar un rato Si me dejáis dar mi opinión... No te dejamos. Vale, pues entonces me callo. Yo sí. Bueno, os quería decir que está muy bien que todos tengamos un nivel de conciencia alto en materia de medio ambiente, pero mi opinión no es tanto un problema del primer mundo como del tercer mundo. Yo no sé si cuando viajáis, por ejemplo, a los países del Magreb o a muchos países latinoamericanos, no hace falta que sean del tercer mundo, también pueden estar en vías de desarrollo, la cantidad de basuras que hay en los ríos, los propios vehículos. Tú vas por las calles del Cairo y a mí la garganta se me pone áspera, es imposible respirar bien por la cantidad de CO2 que hay ahí en suspensión, ¿no? O en China, y estamos hablando ya de una ciudad, Pekín, por ejemplo, que es considerada el primer mundo, donde no hay una toma de conciencia, son realmente el problema, ¿no? Y el motor de esto es el motor económico. Es el capitalismo, vamos a decirlo, Claro, vamos a pero decirlo es así. lo que nosotros, el primer mundo, ha exportado a ese mundo en vías de desarrollo. Quieren parecerse a nosotros y somos nosotros los culpables. Claro. Y necesitamos ese tercer mundo para dotar de materias primas al primer mundo. O sea, por un lado nos interesan los desajustes y por el otro, esos desajustes son los que se están cargando el planeta. Cuando lo ideal sería, en lugar de establecer competiciones entre países o entre Comunidad Europea, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, entre bloques, pudiera haber una cooperación como la que está existiendo, por ejemplo, hoy día en la búsqueda de planetas habitables, y no me estoy separando del tema porque nos interesa tener una segunda casa de repuesto, ya no porque en 2050 los indicadores puedan decir que la Tierra se vaya al garete, porque si las mentes privilegiadas del mundo se ponen de acuerdo, serán capaces de hacer viajes interplanetarios, y de la gente de pasta, que son precisamente los que nos han llevado a la mierda, esos son los que serán los que se van a poder ir pues a donde sea, ¿no? Y ese es el verdadero problema, es digamos, esa doble política, doble moral de sí, conciencia, todo va a cargo del ciudadano, cuando en realidad son las grandes corporaciones, son los propios estados los más interesados en que todo este desarreglo siga así, porque sigue haciendo que sus cuentas bancarias a final de año pues tengan cada vez mayores ingresos. Y es que nos acercamos directamente, Manuel Carvallal, hacia una extinción apocalíptica que puede afectar a 1 millón de especies en el planeta. Sí, yo creo que estas son las noticias más importantes que quizá hemos tratado en La Rosa nunca. Pero no somos conscientes, estamos tan anestesiados
que parecen cosas de progres, de ecologistas, O que va a pasar dentro de muchísimo Sí, es un poco tiempo. como lo del tabaco, ¿no? Los que fumamos, que somos tan gilipollas que día a día nos vamos muriendo, nos vamos matando un poquito, pero sí, no porque somos conscientes, porque total, a ver, con todo lo que llevo fumado, un pitillo más o menos, ¿qué daño me va a hacer? Y después otro, y otro ya no me va a hacer. Y al final entras en esa dinámica y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Lo que decía Mado ya está pasando, no es algo que vaya a ocurrir en el 2050. En el último número de la revista Global Chase Biology se publica una investigación realizada por 22 grupos distintos, encuestando a más de 500 pescadores, porque fíjate qué inteligentes han sido los biólogos, que se han dado cuenta de que quienes conocen lo que está pasando en los mares de verdad son las gentes que viven en la mar, los marineros y los pescadores. Y han hecho más de 500 entrevistas a pescadores de Albania, Montenegro, Túnez, Grecia, Chipre, Líbano e Italia, porque el Mediterráneo es el mar que está sufriendo ya el mayor aumento de temperatura. ¿Qué significa eso? Que están empezando a llegar especies que antes no existían, que están alterando todo el ecosistema marino, y otras que existían en el Mediterráneo se están marchando. Y los pescadores llevaban años anunciándolo, diciendo es que están apareciendo criaturas, por ejemplo un tipo de pez globo muy venenoso, el pez escorpión que cruzó el canal de Suez y hoy llegó al Mediterráneo. O sea, están ocurriendo cosas ya actualmente. Pero lo más desolador de toda esta historia es que acaba de publicarse probablemente el informe más completo que se ha publicado jamás sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta, que anuncia la 6ª extinción masiva. Y la primera en la historia del planeta Tierra provocada por los humanos. Algo que está ocurriendo ya. Un trabajo realizado durante 3 años por más de 150 expertos de 50 países, que viene avalado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, y que arroja unas cifras pero espeluznantes, o sea, realmente terroríficas. De los 8 millones de especies que existen en todo el mundo, 1 millón de especies se enfrenta ya a la extinción. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y soy consciente de que mis sobrinos no van a poder ver paisajes que yo he visto, ya no van a poder pasar por experiencias que yo he tenido de poder acariciar un tiburón, o poder nadar con delfines, o poder bucear con tortugas. Probablemente ellos ya no van a poder hacerlo. Va a haber especies que solo van a poder ver en televisión o en internet, en fotografías de archivo. No van a poder pasar por un montón de experiencias que nosotros hemos disfrutado, ¿no? Lo que está ocurriendo con los bosques que mencionaba Amado es terrorífico. Los cambios en los sistemas de plantación que hace que se plante palma o que se planten cultivos que deforestan totalmente, destruyen los terrenos. O sea, solamente desde el año 1900 la cantidad de especies terrestres ha disminuido en un 20%. O sea, hay montones de especies que ya han desaparecido. Tiene gracia que los criptozoólogos se empeñen en buscar el Yeti, el Bigfoot, criaturas pretéritas, cuando estamos haciendo desaparecer montones de especies. Lo mismo ocurre en los mares, lo mismo ocurre, sobre todo los anfibios son los que llevan la peor parte. ¿Y qué hacemos con todo esto? Yo soy súper escéptico. O sea, yo creo que estamos ya totalmente condenados. No hay solución. Nos vamos al tacho. Entonces, lo único que podemos hacer es elegir si queremos participar o no. Porque todos somos cómplices. Como cuando fumamos ese cigarrillo. O sea, yo entiendo que, hombre, no nos vamos a quedar con un teléfono obsoleto, hay que cambiar de móvil para meter las nuevas aplicaciones, que es necesario que se dejen los pulmones los niños en Sudán del Sur, en las minas de coltán. Bueno, pues hombre, hay más, no pasa nada, ¿no? Yo no voy a ir al trabajo en metro, hombre, con lo que suda la gente, o en autobús, como vamos a usar transporte público. Yo necesito mi independencia, tengo que si suda usar la gente, mi coche. Es que
es un es tema que tan todos complejo, no, es muy sencillo, Bruno, es muy sencillo. En esto como en todo, todos sabemos qué es lo correcto. Evidentemente, yo sé lo que es lo correcto, pero me quiero decir, y con esto digo tan complejo, es que existe mucha hipocresía social. Los que firmaron el Acuerdo de París, los que lo firmaron, no, es que ese es el problema, es entrar, olvídate, no esperes que venga ningún político, ningún banquero, ningún líder a solucionar el problema, porque no lo van a hacer. Se vota a los que van en contra de eso. Pues no de votes eso. a nadie, o sea, lo tienes que solucionar tú, claro, o sea, no puedes seguir delegando. Las manifestaciones de los jóvenes están muy bien, que nos quitan, nos suben los colores, porque son los únicos que intentan algo, pero que no vale de nada. O sea, salir a la calle con una pancarta no soluciona nada, ni siquiera, o sea, yo me he gastado mi dinero, mi pasta, en comprarme esos contenedores por departamentos, y es un coñazo. O sea, lo del reciclaje es un puto coñazo. Que si el plástico aquí, que si el vidrio aquí, que si lo orgánico aquí. Luego vas a bajar la basura con 4 bolsas. Pero hay una hipocresía. Hay empresas detrás sí, pero no voy por ahí, y utilizan envases de plástico para separar el plástico, pero bueno, es que no voy por ahí. A lo que me refiero es, mira, yo no creo que exista vida después de la muerte, ya lo sabes, soy muy escéptico, pero sí existen las personas que pasan por las FM, y a mí varios de ellos me describieron ese momento del tránsito, cuando van hacia ese túnel, en el que el tiempo se dilata, en el que unos segundos se pueden convertir en horas. Y me gustaba mucho cuando me explicaban que en ese momento tú eres el gran juez. Tú eres la única persona que sabe todo lo que has hecho en tu vida y por qué lo has hecho, que conoce tus miserias, que conoce tus justificaciones. Y en ese momento tú vas a responsabilizarte de todo lo que has hecho en la vida y lo que no has hecho. Las veces que te has acobardado, las veces que te has autojustificado, que te has dejado llevar por la corriente social. O sea, yo creo que tenemos que tomar las riendas nosotros de nuestro destino. Y aunque no valga de nada, por lo menos podrás mirarte al espejo y decir, yo lo intenté. Yo no me conformé con seguir en la rutina de los demás. No estuve esperando a que los políticos o las multinacionales arreglasen los problemas del mundo. No servirá de nada, pero por lo menos tú lo has intentado. Por eso te decía yo que había que hacerlo a título individual y luego independientemente forzar en grupo a que haya cambios. Porque imagínate todo el tema que tenemos de los coches, que llevan años con los coches, con la sustitución. Nadie te obliga a arrancar el coche. Pero eléctricos, de otro tipo de motores. En la discriminación legal positiva, sí creo en eso. Hay que obligar, y obligar significa obligar. Estás obligado a reciclar. Sí, estás y tiene que haber paz en el mundo, y no tiene que haber guerras, y tiene que haber justicia social. Pero bueno. Nos dice un tipo alto con Almadía Rosavientos, la verdad es que esto suena peor que el efecto 2000, Oscar Rubio. Deciros que estamos más preocupados por el fin de mes que por el fin del mundo de South Walker. Es que vamos a una glaciación o a un calentamiento global, aquí nadie se aclara. Todas estas cosas las comentamos, hablamos sobre ellas y seguimos, y hay muchas más informaciones después de las noticias en Onda Cero. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, centra su legislatura en solucionar el problema de la financiación. Dice que es algo irrenunciable, inaplazable e imprescindible. Palabras que ha pronunciado tras prometer en valenciano, con la mano sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el cargo de presidente por segunda vez consecutiva gracias al pacto entre socialistas, Compromís y Unides Podem. Un pacto que, según Puig, no supone una traición. Pactar no es trair. Pactar no es traicionar. Es la única manera de avanzar sin roturas. Nuestro Estatuto de Autonomía redita aquella voluntad de acordar, de llegar mediante el diálogo a los objetivos comunes. De arribar mitjançant el diàleg a objetivos comuns. Tampoco parece ver traición la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, en el apoyo del candidato independiente Manuel Valls a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. No lo considera traición, pero sí que se ha equivocado al hacer a Colau alcaldesa sin condiciones. Así lo ha dicho esta noche en La Sexta, al señalar que no entiende que Valls considere a Colau una mejor opción que al candidato de Esquerra Republicana, Ernest Maragall. Yo creo que considerar que Colau es una cosa como mucho más moderada que Ernest Maragall me parece que es un error, porque esta señora no solo ha apoyado el procés, no solo ha dicho que votó a favor de la independencia en referéndums ilegales, no solo es que ha puesto a disposición del referéndum ilegal y de la ilegalidad del procés recursos de Barcelona, es que asume el mantra independentista.
Así se salda un fin de semana en el que los pactos cruzados en los consistorios complican cada vez más la investidura de Pedro Sánchez. Investidura que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no duda que se producirá. Confía Iglesias en que finalmente Sánchez ocupará la Moncloa y espera una llamada del presidente en funciones para negociar la entrada de la formación morada en el gobierno de la nación. El Ejecutivo habla de cooperación, pero Iglesias insiste en gobierno de coalición. Confío en que Pedro Sánchez no me ha mentido, que no se va a dejar presionar y que va a hacer lo mejor para España. Y lo mejor para España pasa por hacer un gobierno de coalición con nosotros. En el exterior, Argentina investiga los motivos del apagón eléctrico que ha provocado que el país se despertara este domingo completamente a oscuras. Mario Álvarez. La explicación oficial apunta que el fallo en la red se originó por un colapso del sistema argentino de interconexión. El secretario de Energía del país latinoamericano, Gustavo Lopetegui, se ha mostrado tajante al afirmar que el apagón es algo muy grave que no puede volver a suceder, aunque quita hierro al asunto y afirma que este tipo de fallos ocurren con asiduidad en cualquier país. Lo que sabemos en este momento es que a las 7:07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren con asiduidad, tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. Esa falla no es algo anormal o extraordinario. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total. El corte de luz, que también se ha sufrido en Uruguay y en zonas de Paraguay, afectó a la distribución de agua potable y provocó la suspensión de los trenes y del metro en Buenos Aires. Y un último apunte: este lunes la Junta Electoral Central decide en el Congreso quiénes de los 54 eurodiputados españoles electos irán a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo el próximo 2 de julio, para lo que deberán acatar la Constitución presencialmente en el hemiciclo, obligación a la que también está sometido el expresidente catalán Carles Puigdemont. Queda por ver si asistirá o no a la cita, ya que de comparecer a las 12 de la mañana en el Congreso podría ser detenido al permanecer fugado de la justicia española. La información deportiva con Mario Álvarez. Un micrófono instalado en el coche del exfutbolista Carlos Aranda evidenciaría su participación en la compra de jugadores del Valladolid en la última jornada ante el Valencia, en un partido que se encuadra dentro del marco de la Operación Oikos. Hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha visitado el Transistor y, pese a no haberse leído el sumario, ha sido muy duro con el sospechoso. Era un jugador que siempre estaba en todos los líos de partidos raros que había, siempre ha estado. La verdad real me la sabía, que Aranda era un pájaro y un tío que está metido en este mundo de amaños, lo sabíamos. Y ahora hablamos de selecciones. España Sub-21 perdió 3-1 en su debut contra la anfitriona Italia, aunque empezó ganando, y las mujeres juegan a las 6 de la tarde de hoy ante China para estar en los octavos del Mundial. Cerramos con motor. Fernando Alonso revalida su título como campeón de las 24 horas de Le Mans. Hasta aquí las noticias. Más información a partir de las 3. Pueden seguir informados, ya saben, a través de la web en ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. De la tarde. Es la hora del análisis. A esta hora vamos a orientar nuestra brújula para saber de dónde venimos y lo que es más importante para saber en estas horas de actualidad dónde vamos. La brújula. El momento de poner en orden los datos, reflexionar en la tertulia, hablar con los protagonistas y poder sacar conclusiones. Tiempo de resumen, de actualidad, de parar, mirar alrededor y contar lo que hay. La brújula. El informativo de Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero, las 2:06, todavía unos minutos, muchos minutos más con Tertulia Zona Cero. Tendremos también el programa de esta noche, hay cosas del pasado, mujeres con historia,
os hablamos de un proyecto recientemente descubierto. Hablamos con el investigador. El Tropical Project se llamaba. El objetivo de Scorceni cuando se encontraba en nuestro país, cuando se encontraba en España, era secuestrar a Castro. Os hablamos también con Javier Sevillano de las fronteras del futuro, pero antes os contamos en esta tertulia Zona Cero la existencia de informes relacionados con ovnis en la Armada norteamericana. Esos informes fueron motivo de que se informara el presidente de los Estados Unidos, Josep. Así es, el hombre tenía algo de envidia porque hemos tenido una semana muy movida con respecto a ese ya famoso programa de detección y amenazas aeroespaciales que impulsó el Pentágono, al menos oficialmente hasta el año 2012. Y esta semana empezábamos con un notición, y es que John Elizondo, que fuera director de este programa, apareció en una entrevista en el canal preferido de Donald Trump, que es la Fox. Pues apareció en la Fox diciendo en una entrevista en Fox News, siendo entrevistado por un periodista que es Tucker Carlson, que si le constaba que su gobierno tenía ovnis, objetos no identificados, utilizaba exactamente el término aeronave, en posesión de los Estados Unidos, y tras un segundo de pausa y de tragar saliva, Luis Elizondo dice sí, me consta, y a continuación le vuelve a preguntar acerca de si estas composiciones son de este sistema solar. Y el hombre vuelve a responder que sí, a pesar de decir que está sometido a un tema de confidencialidad, un contrato de confidencialidad que suscriben todos los funcionarios. Cierto es, todo hay que decirlo, que Elizondo está de plató en plató promocionando un reciente documental que ha financiado esta Fundación para las Artes y las Ciencias, detrás de la cual está este magnate Robert Bigelow, que ha participado también de forma de asesoría o en forma de asesor en el programa secreto del Pentágono. Y justo el sábado, Donald Trump, pues aprovechando que estaba siendo entrevistado, en este caso por George Stephanopoulos en la ABC News, en un segmento de la entrevista sacan a relucir el asunto de los ovnis. Y efectivamente, Trump dijo que había recibido información acerca de los pilotos de la Armada que habían informado sobre este aumento de avistamientos de no identificados, pero dijo que él especialmente no creía en los ovnis. Y agregó que quiero que piensen lo que piensen sobre los pilotos de la Marina. Aseguró que tuvo una reunión muy breve al respecto, pero la gente está diciendo que están viendo ovnis y se pregunta a sí mismo, ¿lo creo? No particularmente. En su habitual... Es muy creíble, además, lo que diga Trump. Bueno, va a misa. Debería de ser así, pero tú sabes, Bruno, perfectamente que en los Estados Unidos hay cosas que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene autorización para acceder a ellas, siendo como es el presidente de la nación más poderosa, al menos militarmente y en muchos otros aspectos también, de la Tierra. Y esto lo conocemos, ha pasado con Clinton, ha pasado con Reagan y ha pasado con... iba a decir decenas no, pero sí unos cuantos presidentes de los Estados Unidos. Pero de alguna manera, y Manuel cuando hace unas semanas me preguntaba acerca de estas revelaciones y yo le dije, espero que Trump diga algo al respecto, ¿recuerdas, Manuel? Sí, bueno, pues ya ha salido, lo que pasa es que no particularmente en la línea... Para decir eso podía haberse quedado claro, efectivamente. Pero es que eso lo podría hacer perfectamente en cualquier otro aspecto de la política internacional. Todas
estas informaciones tienen que ver con ese grupo del Pentágono que está investigando los casos OVNIs, un grupo dirigido por una persona con un origen hispano, como es Luis Elizondo, que Javier Sevillano lo ha vuelto a intentar esta semana. Ha escrito Luis Elizondo, ha dicho que o su entorno, sus asesores, que está muy ocupado, Este no habla ni a gritos, ¿eh? Pues fíjate que en Estados Unidos está pasando todo lo contrario. Sí, exacto, es lo que me fastidia. ¿Por qué trata así a quien le está invitando constantemente? Y pregunta, ¿cuánta audiencia? ¿Cuánta gente escucha? ¿Cuánto me pagan? Claro, pero porque... Sí, ha pedido caché. No. En este momento es que es importante. Que saben que Bruno Millonetti dice aquí que suelte. En este momento están en la cresta de la ola todo el grupo de la Academia Estelar. Lo de la cresta de la ola lo dices por el presidente de los Estados Unidos. Claro, evidentemente. Que le gusta hacer surf. Y están disfrutando de las mieles del éxito. A mí me genera mucha desconfianza, de todas formas, toda esta historia. Sí. Me genera mucha desconfianza todo el grupo que orbita en torno a esa Academia Estelar, liderada por ese rockero, que de rock pues sabrá mucho, pero aunque hace un par de años fue considerado el ufólogo del año, yo sus referencias ufológicas, sus trabajos ufológicos no conozco ninguno, no conozco su trayectoria ufológica. Mira, ese mismo argumento me daba el amigo Rodrigo Bravo, como sabes, del CEFA. El otro día hablando con él me decía, es que no tiene credenciales. Me da igual que no las tenga, Manuel. Es el director de un programa que ha investigado ovnis para el gobierno. O sea, con perdón, me la pela. Que no es el director de un programa que ha investigado. O sea, él, después de que saliese, de que se cancelase el programa del Pentágono, él reclutó a una serie de... Unos son académicos, otros no. Pero bueno, gente muy importante, muy influyente, y han creado una plataforma comercial, que en el fondo es una plataforma además, comercial, o sea, tú imagínate que ahora Ballester coge a todos los que le ayudaron a asesorar el tema de la desclasificación OVNI en España y monta un chiringuito con su canal en YouTube, organizan congresos, hacen firmas de libros, no sé, pues una cosa parecida. Ballester se supone que es la persona que ayudó al ejército en la desclasificación. Un ufólogo privado, sí. Pero bueno, por lo menos él tiene una trayectoria conocida. En este caso yo diferenciaría mucho lo que fue o lo que es el comité oficial del Pentágono y otra cosa, esta Academia Estelar que a mí me suena más a un chiringuito comercial que a ninguna otra cosa. Hace 2500 años, Manuel, se acudía a los entierros para hacer algo. ¿Qué hacían? Para los muertos. Alegrarse el espíritu. Sí, hace un par de semanas, ¿no? Comentábamos lo de esa bolsa chamánica que se había encontrado con restos de sustancias alucinógenas que demuestran su uso desde hace muchísimo tiempo, y lo que se ha descubierto ahora, se ha publicado un trabajo muy, muy interesante que hace replantearse un poco la historia del consumo del cannabis, que es muy popular todavía hoy en día, en un ámbito más lúdico y más relacionado con el ocio, pero que al parecer hace ya miles de años se utilizaba de una forma ritual y en el entorno de los enterramientos, dentro de ritos funerarios, o esto es lo que plantea un equipo de investigadores liderado por Robert Spengler, que pertenece al laboratorio del Instituto Max Planck para la ciencia de la historia y de la humanidad, y que acaban de publicar una investigación realmente interesante sobre la historia del uso del cáñamo, que hay distintos tipos de cáñamo, de la planta del cáñamo. Normalmente se utilizaban antiguamente para la confección de ropa, para alimentos, para medicinas. No todas las especies de cáñamo tienen el mismo componente de cannabis, el mismo tipo de cantidad de sustancia alucinógena, digamos, pero lo que ellos descubrieron, y además de una forma accidental, que es muy curioso,
Además, la forma en la que nace esta investigación es muy simpática porque ellos estaban realizando un análisis químico de un brasero de madera que se había excavado en una tumba en las montañas de Pamir, en Asia Central, que está datada en torno alrededor del año 500 antes de Cristo, y cuando estaban haciendo los análisis de esa madera, de ese brasero, detectaron rastros de cannabis en una alta concentración, en un alto porcentaje en la capa interior carbonizada del brasero. Dijeron, ¿dónde y cómo llegó aquí esta cantidad de cannabis? Pues tenía una fiesta aquí de reggae en el 500 antes de Cristo. Empezaron a comparar, a testar la misma firma química del cannabis en otros elementos de ese enterramiento y descubrieron que efectivamente en fragmentos del brasero, en las piedras carbonizadas que había en ese sitio, en el tejado de la tumba, existía esa concentración de cannabis con una alta concentración de THC. El THC, a ver si lo pronuncio bien, es el tetrahidrocannabinol, que es la parte alucinógena, digamos, del cannabis, y que no se daba naturalmente en esa concentración en las plantas existentes en aquella época. Es decir, que tuvo que desarrollarse una especie de ingeniería agrícola para potenciar el incremento de esa sustancia alucinógena en plantaciones en zonas de gran altitud. O sea, es un trabajo realmente alucinante, fascinante, cómo llegaron a crear esas plantas con esa concentración del cannabis para utilizarlas ritualmente en un ambiente. Además, dicen los investigadores que como además de encontrar esa concentración del cannabis, encontraron instrumentos musicales, ellos dibujan una especie de celebración ritual de ese rito funerario en el que se combinaban la música con lo que ellos llaman el tabaquismo ritual, el fumar o inhalar esos vapores de cannabis. Que para llegar a esa concentración que estás diciendo, ¿cuántas plantitas empezaron a probar? Porque claro, deberían ver... Esta es una de las cosas que más les fascina. Claro, que esta planta sí le daba tales efectos, pero y las otras, a saber lo que probaron. Es fascinante. Dice este investigador, en última instancia, este estudio ilustra que el primer uso específico de cannabis con niveles más altos de THC se originó en el oeste de China, en la región más amplia de Asia, en contraste con la situación en el este de Asia, donde el cultivo temprano de cannabis se enfocó en las semillas aceitosas para alimentos y finalmente se usó como fibras duraderas para ropa y cordones. Pero ¿cómo llegaron a la conclusión de que determinadas plantas podían tener ese efecto psicodélico o alucinatorio, ¿no? Bueno, el hecho de que ellos dibujen esa escena idílica en la celebración de un ritual, combinando la música, probablemente la danza y los estados alterados de conciencia a través de unas sustancias alucinógenas hace miles de años, es una escena realmente sorprendente, ¿no? O sea, que lo de drogas y rock and roll es de hace ya mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, sí, parece que Bob Marley no inventó nada. Atención a esta información que nos va a contar Mado sobre las investigaciones para conseguir una nueva arma basada en el pensamiento humano. Sí, habemos comunicado de la DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada, que dicen que van a financiar un programa de neurotecnología de próxima generación con la finalidad de crear como una especie de canal bidireccional para una comunicación rápida y efectiva, esto es lo que ellos dicen, entre el cerebro humano y las máquinas. Y todo ello sin intervención quirúrgica alguna, pero sin intervención también ni de teclados, ni de pulsa la tecla, ni de darle al ratón, ni nada de nada. ¿De qué están hablando? Están hablando de soldados casi sobrenaturales, me parece a mí, ¿no? De estar dirigiendo las máquinas de guerra con su propia mente, a la velocidad del rayo, además, de forma rápida, eficaz, perfecta. Y lo harían a través de un casco o, por ejemplo, un simple auricular, y los militares podrían dirigir
estos centros de control o incluso percibir en el cerebro pues ataques piratas, hackeos o algo así, solo con el pensamiento. ¿Cómo se haría? Bueno, pues con un poquito de campos electromagnéticos por aquí, un poquito de campos eléctricos por allá. Tú lo cuentas así, como que no hacen nada. Claro, y un poco de luz, estoy intentando que todos los paisanos lo entendamos, para registrar la actividad cerebral y comunicarse con el cerebro velozmente. Y luego entrarían en juego unos virus, ¿no? Un virus en concreto modificado, que haría de vehículo para introducir ese material genético en el núcleo de una célula. Es decir, se insertaría ADN exógeno, es decir, foráneo, forastero, en determinadas neuronas del cerebro humano. Una cosa alucinante a la que yo no sé si me prestaría, pero bueno, usarían 2 proteínas insertadas en el ADN de las neuronas para conseguir la comunicación bidireccional de la que estábamos hablando. Entonces, lo que haría la primera proteína sería absorber la luz cuando una neurona se activara y permitiría detectar la actividad cerebral. Y el casco recogería la señal y observaría lo que esa persona está pensando en ese momento, o viendo, o escuchando, o decidiendo. Y la segunda proteína estimularía a las neuronas para inducir una imagen o sonido en la mente de una persona como respuesta a lo que está pensando, viendo, escuchando o decidiendo, ¿no? Y la primera parte del experimento va a consistir en transmitir imágenes desde la corteza visual de una persona a la corteza visual de la otra persona. Que, no sé, a mí esto ya me parece hasta de una belleza poética, porque dejando a un margen el objetivo nefasto, siempre militar, de guerra, de seres humanos haciéndose unos a los otros, que es algo que a mí me parece personalmente horrible y feísimo, el experimento y la finalidad aparte, el experimento me parece fascinante. Que en el fondo es eso que tanto se ha dicho, que hacían los budistas, la creación a partir del pensamiento de la realidad, o de algo real, los tulpas, ¿no? No, yo creo que lo llevan más por las interfaces claro, biotecnológicas que se están desarrollando ahora. Además, DARPA tiene buen presupuesto, tienen pasta para investigar, cosa que no tienen nuestros científicos. Y ya sabéis que siempre que ha habido cambios de estos grandes que determinan que un ejército tenga más poder que otro, al final los otros le copian. O sea, que van a ir todos los pobres soldaditos con los interfaces estos, con el ADN. O sea, es que es peligrosísimo. Y luego a saber los efectos secundarios que tiene eso. Lo único bueno es que al final el desarrollo militar siempre redunda en el desarrollo en la sociedad. Internet nació también civil, precisamente ahí, en DARPA, y fíjate, hoy no podemos vivir sin ello, ¿no? Pero es una pena el peaje que tenemos que pagar, ¿no? Que se busque una forma más eficiente de matar para luego poder beneficiarnos de la investigación científica. Es un poco triste. Algo extraño sobrevuela los cielos. Y ese algo extraño son aviones fantasmas, Josep. Bueno, aviones. No sé si en plural o en singular. O avión fantasma o lo que sea. Porque la verdad es que la información que voy a proporcionar es del todo desconcertante. Veréis, desde 2015 se viene detectando el ruido. O sea, es un avión que no se ve, pero se oye. El ruido de un avión cuatrimotor que entra por el norte de la península ibérica, por el norte de nuestro país, en Santander, y que viene a desaparecer por la provincia de Málaga. Bueno, esto hubiera quedado en una anécdota de no ser porque, gracias a las redes sociales, que todo se amplifica, se empiezan a dar denuncias de este ruido molesto, porque además suele empezar a las 11 de la noche en Santander y 1 hora y media más tarde en Málaga, atravesando toda esa línea recta, esa hipotética aerovía. Empiezan a haber ciudades que denuncian precisamente ese ruido atronador de avión y que nadie consigue ver.
La Junta de Castilla y León y la Junta de Andalucía ponen en marcha pues un protocolo para intentar averiguar qué es lo que está pasando y llaman al entonces AENA, hoy ENAIRE, para decirles que qué puede ser esto, ¿no? Y como esto aparece en las redes sociales, inmediatamente la gente se pone a buscar en una aplicación que además es muy divertida, que es flightradar24.com. Tú puedes ver todos los aviones que están sobrevolando el territorio nacional e internacional a tiempo real y creen que se trata de un avión de fabricación rusa, un Antonov de 51 años de antigüedad, que despegaría todos los días a las 21:15 horas desde el aeropuerto británico de East Midlands y que cerca de Derby. Bueno, ahí vivía yo, cerca de... Sí, pues fíjate, igual has tenido la avioneta fantasma al lado y no te has enterado. Que más me gusta mi nombre, Antonov. ¡Qué ruso! Sí, claro, es un avión de fabricación rusa que se utiliza además para cargas extremadamente pesadas. Y es lo que dice ENAIRE, que ese avión, cuyo plan de vuelo da como final de ruta a Tetuán, lleva una carga tan pesada que no dice cuál es, de qué se trata, que no puede superar los 7.000 pies de alturas. Eso es aproximadamente unos 1.100, 1.200 metros. Es decir, es del todo raro que un avión que está a menos de 1 kilómetro de altura, yo los veo pasar aquí todos los días camino del Prat a esa altitud y te digo que distingues hasta los logotipos, pues nadie lo vea. Simplemente lo oyan. Y sin embargo, dice la nota informativa que es genial lo de los oídos de la gente, porque efectivamente se trata de un cuatrimotor a hélice, y que el indicativo de vuelo es el CVK 7001 de una compañía aérea ucraniana que estaría siendo... Es alucinante que se sepa todo sobre el avión que nadie ve. Efectivamente. Claro. Pero, además ahora viene lo más divertido. Además que no es pequeño, ¿no? Ahora viene lo más divertido, porque con eso se da carpetazo al asunto y entonces la gente que ya tiene la matrícula del avión busca, ¿no?, cuando el avión está pasando por encima suyo y no concuerda. No solo eso, sino que además, en teoría, tiene que aterrizar en Tetuán y el avión desaparece de las pantallas, desaparece de los ordenadores, ¿no? Bueno, esto ocurre en 2015. En 2016 vuelven a sonar las alarmas. Varias poblaciones, sobre todo de Castilla y León en este caso, pero también de Nuevo Santander, Córdoba y Málaga. Empieza en el hashtag que os invito a poner avioneta fantasma y veréis que los flecos horarios son variopintos, aquello ya se dispara, pasa un poco como cuando los aerolitos, ¿os acordáis? Que empezaban y luego caían aerolitos por todas partes, pues ya se veían avionetas fantasmas por todos lados y lo que hizo ENAIRE ya en este caso fue echarle la culpa a la Hacienda italiana con un ATR, que es un avión muy similar al Antonov, pero de fabricación en este caso europea, y también dio carpetazo al asunto. Pero es que no contentos con esto, el 16 de abril, el 30 de mayo, ayer mismo, los usuarios de las redes denunciaban que esta avioneta fantasma, este avión a hélice, sigue sobrevolando, sigue escuchándose el ruido atronador del avión y no hay estímulo visual que respalde las teorías del Antonov. Obviamente ya no hay carga en Derby, ya no hay avión ucraniano en Derby, tampoco hay ATR de la Hacienda. Estamos ante un fenómeno del todo forteano que seguramente tendrá explicación. Es una historia rarísima y es una historia fascinante, pero es que es una historia con muchísimos testigos, hay muchísima gente que no ve sino oye, y hay toda la información posible, todos los documentos sobre ese avión que todas las noches atraviesa la península, pero nadie ve. Es un avión fantasma. Y empezó en 2015, dices, ¿no? Sí, el fenómeno empezó en 2015 y ahora ha cambiado de horario, porque antes se escuchaba a partir de las 11 de la noche en Santander y hora y media más tarde en el sur, y ahora se escucha a las 4:30 de la tarde y en el sur, pues hora y media más tarde. ¡Qué historia tan rara! Bueno,
Es que rarísimo. Yo los únicos precedentes que tenía de sonidos así, y además tú lo conoces muy bien a Carlos Bogdanich, cuando estuvo allí en Belchite escuchando los sonidos, grabando psicofónicamente esa historia. Exacto, se supone que eran psicofonías ecos del pasado, pero de la época de la Guerra Civil. En Belchite, que es un lugar en donde se produjeron una serie de bombardeos en la Guerra Civil muy importantes y se grabaron esos aviones. Una pregunta. Pero es distinto, porque esos aviones en su momento sí los vio alguien, esto no. Hay, no sé si se ha investigado, imagino que sí, no sé, de rutas antiguas que hubiese desde Santander a Málaga. Sí, vamos a ver, se utiliza una aerovía, esa aerovía existe ciertamente, y a pesar de que los puntos de las aerovías, los waypoints, pueden tener pequeñas variaciones a lo largo de los años, lo cierto es que las aerovías siguen siendo las mismas desde la creación, como quien dice, de la aviación. Por lo tanto, más que probable que por ahí hayan pasado no uno, centenares de aviones y no un día, sino todos los días, ¿no? Yo voto porque a esta avioneta fantasma la rebauticemos con el nombre de Antoñón. Para me ha darle, encantado. Está bien, está bien. Españolismo, ¿no? Voto. Antoñón. Antoñón total. Pero la semana que viene hablamos de Antoñón y no Antonov. Antonov. Claro. Bueno, oye, nos mandan con Almodía Rosavientos alguna fotografía de el origen de esa avioneta, de esa... Bueno, menudo avión, ¿no? Como para no verlo. Claro, es que, sin embargo, es que estamos hablando de uno de los aviones más grandes de carga, fabricación soviética, por lo tanto eso debe de ser atronador, ¿vale? Y insisto, además hay un dato que no he proporcionado y que me llama la atención, porque según ENAIRE, el plan de vuelo de ese avión debería de estar en los 27.000 pies. Esto sí que es para que no se vea, pero entonces es para que tampoco se oiga. Entonces, ¿a qué damos credibilidad? ¿A la altura o al ruido? Si el ruido es lo que... Es que no tiene o sea, no es que no tenga explicación, creo que no la tiene, ¿no? Pero es que se escapa de todos los fenómenos extraños vividos que hemos contado aquí, es totalmente diferente, ¿no? Bueno, hay testimonios, estaba recordando ahora en uno de los libros de David Cuevas, él había recogido varios testimonios militares en la base de Rota que hablaban de investigaciones en torno a proyectos de invisibilidad aplicados a aviones. Estaba pensando yo en eso. Esta es una posibilidad. Claro, digo, tiene la capa de Harry Potter, seguro. Hace mucho tiempo que se está desarrollando. Existen cosas ya muy chulas combinando luces distintas. Esto ya se experimentó hace mucho tiempo, que pueden dar la apariencia a un objeto, a una aeronave, para aparentar distintas superficies diferentes, pero con lo que sí se está buscando y se va a conseguir tarde o temprano es la invisibilidad óptica, no al radar, sino la invisibilidad de las aeronaves. Lo que pasa es que también existen sistemas para minimizar el sonido de los motores, que sería lógico. Si quieres camuflar algo, hombre, es un poco chorra que no se le vea y vaya haciendo ese ruido, ¿no? Manuel, háblanos de este parque en el cual están desapareciendo algunos animales, algunas aves, que pueden ser utilizadas o han podido ser utilizadas, y esos robos pueden explicarse por ahí, para algún tipo de fenómeno brujeril. Sí, o de acto brujeril o este algo así, tipo o ritual. De noticias a mí me encantan, porque a mí me consta que a ti te dicen brujas y ya te pones rápido. Pero sobre todo me divierte mucho cada vez que hay algún servicio de policía o Guardia Civil, policías autonómicas, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, me llaman para consultarme por un tema en concreto, porque se encuentran con situaciones que me río yo de los archivos de Fox Mulder. O sea, lo que hay en algunas comisarías de policía, de verdad, en esos expedientes, son cosas alucinantes, de todo tipo, todos los posibles fenómenos anómalos que están recogidos en el catálogo de anomalías más forteano que podamos imaginar, como forman parte de la sociedad y por lo tanto están protagonizados por ciudadanos, con mucha frecuencia terminan pues requiriendo los servicios de la policía. Y esto es lo que pasó, lo que está pasando ahora en Gijón, en Asturias, en torno al Parque Isabel la Católica.
donde ya en el año 2008, en abril de 2008, una patrulla de Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, sorprendía infraganti a 3 individuos, 3 varones, que estaban matando a un pavo real, los muy animales, en el Parque Isabel la Católica. En cuanto detectaron la presencia de la patrulla de la Policía Nacional, intentaron esconder los restos del pobre animal y meterlo todo en un maletero en el maletero del coche, pero en cuanto fueron interceptados, pues ellos reconocieron que lo que estaban haciendo era un ritual de brujería y necesitaban la sangre y las plumas, determinadas plumas de esa ave en concreto, para ese ritual. Esto puede parecer una chorrada, pero dentro de todas las religiones animistas afroamericanas, el candomblé, la santería, el palo mayombe, el vudú, todos los orishas, los loas, los espíritus, las divinidades, se alimentan con unos animales determinados. O sea, no come lo mismo un eleguá que un Obatalá o una entidad diferente, ¿no? O sea, cada dios tiene preferencia por un tipo de animales en concreto. Y cuando se hacen los rituales, para darle de comer al santo, lo que se hace es sacrificar ese animal favorito por esa divinidad y se descuartiza, se hacen una serie de barbaridades tremendas. Esto comenzó a ocurrir, ya digo, hay referencias policiales en el Parque de Isabel la Católica desde 2008, pero una década después los responsables del parque están desesperados porque se han producido más de 200 robos de aves sustraídas teóricamente para ser utilizadas en rituales de brujería. Esta noticia salió ahora, hace unos días, en relación a este parque de Asturias, pero no es el único lugar. Hay muchos vigilantes de muchos parques, de muchos recintos que tienen estanques y que tienen aves de este tipo, que son conscientes de que está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? Que un perro, un gato es fácil de conseguir en cualquier refugio de animales cuando quieren realizar rituales con ellos, pero un pavo real no es tan fácil. Entonces se acude a estos lugares para realizar estos robos que luego serán utilizados en estos rituales. Y esto me recordó una investigación interesantísima que se realizó en la Universidad de Paraná, en Brasil, hace unos años. Se publicó, un equipo de investigadores realizó un trabajo que se publicó en la revista de Etnobiología y Etnomedicina de esta Universidad de Paraná, haciendo un estudio con docenas y docenas de pais de santo, enais de santo del candomblé brasileño, que es una de esas religiones en las que se utilizan los sacrificios de animales, y al final catalogaron hasta 29 especies animales distintas que eran utilizadas frecuentemente en los rituales, en los sacrificios de animales. El estudio fue realizado en Caruau, en el municipio brasileño del estado de Pernambuco, y en Campiña Grande. Entre agosto de 2007 y junio de 2008 fueron entrevistados 11 sacerdotes y sacerdotisas en sus respectivos terreiros, y fue un primer estudio para, hacer ese catálogo de cuáles eran las especies animales utilizadas en este tipo de rituales. Como os decía, hay distintos tipos de aves, moluscos, anfibios, reptiles, pájaros y sobre todo mamíferos. Y esto tiene una lectura que es lo que yo siempre le explico a los responsables, tanto de Policía Nacional o Policía Local, como sobre todo Guardia Civil, porque la Guardia Civil es la que se ocupa, la que tiene la jurisdicción, digamos, rural, y la mayoría de estas celebraciones se hacen en el ámbito rural. La gente prefiere salir, ocurren cosas en el Retiro, por ejemplo, o en cualquier parque urbano, pero normalmente se sale fuera de las ciudades, con lo cual eso cae en demarcación de la Guardia Civil. Y es que a veces simplemente viendo cuáles son los elementos que aparecen en el ritual, cuáles son los cigarros, las botellas de ron, los colores que se han utilizado, porque cada color, cada santo,
cada orisha o cada loa tiene unos colores determinados. Entonces, todo eso, el tipo de animal que ha sido utilizado, si es un chivo, si es un puerco, si es un carnero, te permite saber a quién era el espíritu o el dios o la deidad a la que se estaba homenajeando con ese ritual, y por lo tanto puedes deducir hasta la nacionalidad de los autores o las circunstancias en las que se realizó esa celebración, ¿no? Así que forman parte de esos, entre comillas, expedientes X, porque son documentos oficiales de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero es que a medida que vas leyendo te encuentras palabras como brujería, ritual, satánico, que no tiene nada que ver con el satanismo, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, que está ocurriendo en España en el año 2019 y a nuestro alrededor. Un asteroide peligroso nos visitará el próximo mes de septiembre, Silvia. Sí, fíjate, nos decíamos que para el 2050, 31 años, y no, ya tenemos... El 9 de septiembre tenemos la amenaza más cercana. Bueno, el nombre del asteroide es 2006... El 9 de 9. El 9 del 9. Que al revés sería el 6 del 6. Y te falta otro 6. Del 19. Ahí lo tienes, mira, ya está. Ya pero, lo tenemos. 666. Ala, mira. Y encima, como fue descubierto en 2006, se llama 2006 QV89. Que lo sepáis. Bueno, se supone... Pues no asusta mucho por ese nombre, ¿eh? Se supone, claro, que va a pasar a más de 6 millones de kilómetros de la Tierra, y que la probabilidad de que choque contra nosotros, contra el planeta, es de una entre más de 7.000. En concreto son 7.200 y pico. Pero aún así, pues claro, oye, forma parte... Es una lotería eso, ¿eh? Sí, claro, y que en un momento dado, imagínate que hace un girito o hace algo y ya la hemos liado. O sea, que es que aquí no está libre uno de nada. Es una lista... No ganamos pa' sustos. Que ha creado la ESA, no la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Europea. Y entonces, en esta lista que ha creado, por lo visto, hay 10 asteroides muy malutos, muy peligrosísimos, que serían los que podrían impactar contra la Tierra con mayor probabilidad, pero en total tienen una lista de 870 asteroides que también los catalogan como peligrosos, pero en menor medida, porque o son más pequeños de tamaño o están a más distancia. Este en concreto tiene 40 metros. O sea que es un pedazo de bichito. Además hacen una comparación que está muy bien con el que cayó el 15 de febrero de 2013 en esta zona de Rusia, que creó ahí tantos problemas. Eso es en Yelabinsk. Bueno, pues dicen que en el caso de que cayera este asteroide, sería muchísimo más el impacto que el que cayó en Chelyabinsk. ¿Por qué? Porque dicen que tendría un impacto similar al de Tunguska, al del 30 de junio de 1908, que como recordaréis liberó una energía equivalente a alrededor de 185 bombas de Hiroshima. Se hacen la comparativa. Pero bueno, el asunto es que de momento no parece que la cosa sea muy peligrosa, a no ser que haya ese giro, ese desvío, y también pues que se siguen descubriendo cráteres de otros meteoritos que cayeron en su momento. Por ejemplo, están comentando que en uno de los cráteres que encontraron lo localizaron bajo el agua, y entonces lo identificaron que estaba en la zona. Bueno, según lo que dicen, era un meteorito de 1 kilómetro de ancho, el que había colisionado contra la Tierra hace 1.200 años, ¿vale? Que hizo un cráter de 100 kilómetros de diámetro y que estaría situado a unos kilómetros al oeste de una parte remota de la costa de Escocia, como decimos, sumergido bajo el agua y cubierto por rocas. O sea que... una cosa es lo que están ya ellos en la lista, que tienen detectados y que ven la evolución cómo va, y otra cosa es los meteoritos y asteroides que cayeron en su momento en la Tierra y que todavía, a día de hoy, se siguen descubriendo cráteres y siguen viendo pues los efectos que tuvieron. El más importante de ellos, Silvia, es el
el de los dinosaurios. Supuestamente hace 65 millones de años con los dinosaurios y que siguen extrayendo del Golfo de México unas barritas del fondo marino de la Tierra para conocer la cantidad de iridio, que es el rastro que dejan los meteoritos al implosionar en el interior de nuestra atmósfera, y conocer la magnitud, ¿no?, de ese evento cósmico. Pero claro, decías de 1.200 años, con la cantidad, kilómetro y pico, ¿no? Sí, 1 kilómetro de ancho. Eso es una bestialidad, y yo no tengo al menos conocimiento a nivel histórico de crónicas que determinen un episodio como el de Tunguska, que imagínate si marcó, ¿no?, que los periódicos eran capaces de leerse en Londres en plena noche. Es raro, ¿no?, que no haya aparecido ninguna información histórica, ninguna crónica alusiva a ese acontecimiento. Pues sí, esto es lo que han recopilado. Además, son investigadores de la Universidad de Oxford los que han publicado. Además, ha sido esta semana en el Journal of the Geological Society un artículo en el que identifican este cráter generado por un meteorito de 1 kilómetro de ancho que colisionó, como han identificado ellos, hace 1.200 millones de años. 1.200 millones de años. Claro, es que al decir 1.200 años... No, 1.200 millones pues lo he dicho mal, 1.200 millones de años, ¿vale? Todo correcto. Y este que tenemos, que nos ocupa, es que es el 2006 QV89, por lo visto es un asteroide que nos visita cada cierto tiempo. Entonces, si ahora no hace nada, en este 9 del 2019, nos va a visitar en el 2032 y nos va a visitar también en el 2045. Ya quedarían 5 años para extinguirnos, con Vamos, lo cual... que nos ronda y la lotería sigue girando el bombo. Eso es. Y ya la siguiente, el 2062. Está el elemento gravedad. Pero esto quiere decir que ha pasado hace muy poquito también, ¿eh? Y no ha pasado nada. Está cerquita, viene cerquita. Claro. Del bar. Claro, eso es una lotería, eso es una lotería. Sí, en cualquier momentito puede hacer un giro. Una ruleta rusa. Inesperado. Sí, yo creo que sí que es una lotería, es decir, nunca toca. Siempre hay alguien que toca, es un buen chiste, Bruno. Claro, pero es verdad. Mira, yo solo tocan las noticias, a otro por allí que lo celebra y tal, y nadie sabe quién es. Mira, no, yo... Y luego dice, a fulanito le tocó la lotería, y luego... Que no, Bruno, que te cuento que a un chavalín de 21 años, 22, muy cercano a la zona donde mi hijo va a estudiar, le toca el Euromillón. Sí, 8 millones de euros la toca. Yo conocí a una persona que le tocó la lotería 3 veces. Y no cantidades pequeñas. Oye, pero es que tú vives en la Comunidad Valenciana, Mato. ahí pasa eso más veces. Fabra, bueno, ahora tenemos chikungunya también, con el mosquito tigre. No todo va a ser... Yo es que no me creo nada de eso, fíjate, ¿no? Y esas noticias, esta persona está sin techo, es que se le tocó la lotería y luego se lo gastó todo. Leyenda urbana. Ya, pues el chavalín de leyenda urbana nada, te lo puedo confirmar. La que te digo tampoco. No, si te sirve como testimonio, Bruno, a mí en el año 91 me tocaron 300.000 pesetas. Bueno, pero eso no es tocarte nada, jolines. Joder, pues la cena que me di yo esa noche y la alegría. Sí, claro, pero eso sí toca, pero me refiero... Me han tocado 300 millones de euros. Una cena de 300.000 pesetas, pero ¿tú qué comes? No, hombre, no. Me dio para comprar todos los meses, todos los muebles de la casa, que me iba a casar, chaval. Bueno. De todas formas, esto de los asteroides es verdad que se están produciendo incidentes cada cierto tiempo que no trascienden. Hace un par de meses quizá se dieron a conocer unas imágenes del impacto en la atmósfera muy espectacular, además muy aparatoso, de uno de esos cuerpos celestes que no había sido detectado, que se detectó cuando ya había llegado a nuestra atmósfera. Sí, lo comentamos, porque por el efecto del Sol no habían visto que se estaba acercando y luego no explosionó ni nada, pero porque se desintegró, pero podría haber sido muy, muy peligroso. Claro, entonces hay montones de cosas moviéndose por ahí arriba en el universo y me imagino que algún día nos tocará, es una cuestión de probabilidades. Ese quiero recordar que algún fragmento cayó al agua. Creo que sí. Sí, cayó al agua y fue como esto, que al final por eso no se había detectado, porque había caído al agua. Yo creo que estas noticias, estas informaciones consiguen dos cosas.
motivar el miedo y mover muchos presupuestos. Yo creo que ya no. Pero, ya no, es verdad que... ¿Cómo que ya no? No, ya, a ver, si todos los meses están con el asteroide que se nos viene encima... Y todos los meses se da dinero a la asociación, a la empresa, No, pero es verdad que es un miedo atávico, o sea, desde el principio de los tiempos no ha ocurrido nunca, ha ocurrido ciervos. hace 65 millones de años. El ser humano no existía. Lo de Tunguska hace un poquito menos. Sí, pero no pasó nada. No murió ni una sola persona. Ni una sola persona. Bueno, no lo sabemos. No lo ha contado. No sabemos porque el censo se fue a la de taiga. Siberia era muy... No, allí no vivía nadie. Se sabe fehacientemente que no vivía nadie. Sí, pero imagínate que por azar Hombre, yo se creo va a que Nueva tener York. que disponer de tecnologías para... Y además, seguro que a los renos que vivían allí les hizo una gracia. Bueno, sí, claro. Vamos, les hizo O una disponer gracia. de tecnologías para protegernos contra una tormenta solar o para desviar el rumbo de un asteroide y todo eso, no es ninguna chorrada, ni gastarse dinero. Estamos hablando de proteger la especie humana toda la noche y de lo importante que es el planeta Tierra y lo valioso que es. Esto también lo es. Yo cuando escucho estas noticias siempre me acuerdo de distintos colectivos, sobre todo de contactismo ovni, que llevan anunciando lo del asteroide, que se nos viene toda la puñetera vida y que están deseando que pase, que es lo curioso, ¿no? Que están ahí a ver si ya de una vez ahora. Te lo dije. Claro, solo para poder... ¿Tú te acuerdas? Josep, con Marcos del fin del Amadio, mundo cuando parece lo que de lo Giorgio están deseando Giovanni, que se cumplan. que se daba una Claro, fecha claro. exacta que almacenaron ahí. Yo estuve en uno de los refugios subterráneos donde almacenaban frutos secos y ya deben tener los cacahuetes pasados ya, ¿no? A estas alturas. Pero ahí están esperando a ver si llega de una puñetera vez el asteroide para poder... Y no te Mira, digo ya todos los de estos americanos que almacenan armas y que se han Vosotros gastado dinero en dos- refugios. Vosotros dos, por Bruno y por Manuel, recordaréis perfectamente el episodio del 2 de febrero de 1988. Claro. Que bueno, fue interpretado por los miembros del Adonai para la Fraternidad Cósmica de Desojo en Navarra como un anuncio, ¿no? del retorno de Cristo, y que al menos oficialmente quedó como un meteorito que penetró por el oeste de la península ibérica y cayó en el mar a la altura de Valencia. Bueno, hay controversia, porque también hay muchas cosas que sucedieron aquella noche, pilotos de avión que reportaron el avistamiento de las luces que dejaban tras de sí una estela importante. No fue captado aparentemente por el radar, pero por ejemplo despegaron un par de Phantoms de no sé si fue en Zaragoza, Bruno, corrígeme, la memoria me traiciona. Sí. Pero Y en Madrid cualquier caso, también el y en grupo Madrid, 45 de... Efectivamente, de Torrejón, que es del lo citas en ejército. tu libro. Lo citas en tu libro sobre ovnis. Bueno, pues todo aquello... Imagínate, viene Jesucristo de vuelta y se encuentra con ese recibimiento normal que dé la vuelta. Pero tú piensa objetivamente que lo más sensato es pensar que se trata de un meteorito, ¿no? o de un asteroide. Pero sin embargo aquella gente estaba convencido de que Cristo iba a bordo, ¿sabes? Sí. Y entonces es muy heavy pensar eso, y de ahí que proliferara Y que en era aquel la momento Nueva Jerusalén, gente el con los... artefacto aquel, Sí, gente que ponía en marcha lo que decías tú, los refugios nucleares, porque si Jesús estaba aquí es que después venía el día del juicio final y nos íbamos todos a tomar. Y este movimiento de creencias, este movimiento de contactados tenía un nombre que era Clave 33. Uno de los porque casos ese día más... llevamos 33 días del año, era un bisiesto, faltaban 333 y se jugaba un poquito con eso, ¿no? Uno de los casos más alucinantes, o sea, una de las historias más alucinantes en las que yo me he visto involucrado tiene que ver con esta historia. Es un día que recibo una llamada desde Barcelona, cuando todavía la sede central de los Mossos d'Esquadra estaba en el Paseo de Pujades. Ahora está en Sabadell, en unas instalaciones que ríete tú el CNI, una cosa súper... Lo que era mi instituto. Sí, fíjate. Ahí estudié yo bachillerato. Pues ahí estaba la sede, la sede central de la División de Información de Mossos d'Esquadra, y a mí un día me llaman y me dicen si me puedo ir a Barcelona. Fíjate tú, estando en La Coruña, digo, hombre, no tendréis gente en Barcelona que os pueda... No, porque queremos que vea unos informes de unas cosas y tal. Y estaban muy preocupados porque acababa de producirse la masacre de Waco y detectaban
que en varias poblaciones de Cataluña, luego se supo que también estaban en Allegui y en Galicia, se estaban creando esos refugios subterráneos, almacenando comida, se habían desescolarizado a los niños, los padres, porque el fin del mundo era inminente y no tenía sentido. ¿Para qué los vas a mandar al colegio? No, les vamos a dar clase nosotros para enseñarles cosas útiles sobre los extraterrestres y demás. Bueno, todo eso pertenecía al grupo Non Siamo Soli, que eran seguidores de Giorgio Bon Giovanni, pero una de las cosas más alucinantes que yo vi en los informes es que habían descubierto, porque se hicieron seguimientos, los Mossos de Escuadra además hicieron una investigación perfecta, y se hicieron con orden judicial registros donde se encontraron un montón de cosas, manuales de supervivencia, o sea, unas cosas muy alucinantes, y descubrieron que había incluso funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adeptos, que estaban como adeptos dentro de ese grupo esperando un fin del mundo en el que además creían que iban a tener que defender con armas de fuego, incluso si se diese el caso, esos refugios, ¿no? Lo cual también es muy curioso, una especie de hermandad espiritual que habla de Jesucristo, la segunda venida de Cristo, pero ojo, salvamos nosotros, y que no se te ocurra venir a intentar meterte en el refugio. Giuseppe, coméntanos rápidamente qué es esto de los pájaros suicidas. Bueno, pues hoy parece que tenemos el día de los el día de la Tierra. Hoy estaban muy apocalípticos por todas partes. Sí, señales. Seguramente Charles Fort lo hubiera incluido en su libro de los condenados, ¿eh? ¿Sabéis lo que son los cubivíes? Pues no suena, ¿no? Pero si os digo chorlitos, seguro que sí. Sí, hombre, chorlitos, sí. Lo de cabeza de chorlito... A mí me lo dice mucho. Cabeza de chorlito. Bueno, cubivíes es como se dice en quechua este pájaro que anida en Norteamérica, en los pastizales de Norteamérica, y que durante los meses de julio y agosto viajan hacia el sur para huir del frío, vuelan miles de kilómetros hasta llegar al Parque Nacional de Sangay, en la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Allí hay unas lagunas situadas a 3.500 metros de altitud, en el que estas aves se suicidan. O sea, después de recorrer miles de kilómetros, van y se tiran al agua. Claro, uno podría pensar que se trata de efecto del esfuerzo, ¿no? Hay aves que han pasado pues una criba de miles y miles de kilómetros sin descanso y acaban exhaustos y caen al agua. Pero miembros de la Fundación de Aves y Conservación Tatiana, como es el caso de Tatiana Santander, bióloga que ha examinado muchos de los cadáveres que están en los alrededores de estas lagunas de Ozogoche, llegan a la conclusión de que los animales están sanos. Entonces, la segunda hipótesis es que tal vez pierdan por algún efecto de problema de geolocalización, es decir, igual que las palomas, ellos se guían en esas trayectorias y a lo mejor hay alguna alteración tipo magnética debido al mineral en la cordillera de los Andes, qué sé yo, que les hace desorientar y en lugar de llegar a destino, pues se caen al agua. Y lo curioso es que en torno a este suicidio masivo, que es anual, las tribus indígenas de los alrededores han empezado a desarrollar cultos, porque creen que las aves vienen a suicidarse por ellos. Es decir, la muerte del ave supone la vida de la comunidad, supone el buen presagio de que el año va a ir bien, porque suele coincidir que aquellos digamos años en los que hay menos lluvia o hay menor cosecha, se han producido menos suicidios. Claro, esto ha hecho que se interesen muchos antropólogos por el tema, y lo sensacional es que los biólogos no tienen ni idea de lo que está pasando, pero creen que pueda tener que ver con el cambio climático. Volvemos, por eso decía que era un tema recurrente hoy en la tertulia, porque tal vez dicen que dan un cambio brusco de temperatura y que se les produce un shock que al final hace que antes de llegar a destino las aves caigan al agua. Pero en cualquier caso es un misterio. Ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto, queda una hora por delante con la Rosa de los Vientos.
Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Argentina recobra poco a poco la normalidad al restablecerse el suministro eléctrico tras el apagón que sumía este domingo en la oscuridad al país latinoamericano. La explicación oficial apunta a que un colapso del sistema argentino de interconexión originó el fallo, provocando cortes de luz en Uruguay y zonas de Paraguay. El secretario de Energía argentino, Gustavo Lopetegui, se ha mostrado tajante al afirmar que el apagón es algo muy grave que no puede volver a suceder, aunque quita hierro al asunto y señala que este tipo de fallos ocurren con asiduidad en cualquier país. Lo que sabemos en este momento es que a las 7:07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren con asiduidad, en tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. Esa falla no es algo anormal o extraordinario. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total. El rey Felipe VI será investido este lunes caballero de la Noble Orden de la Jarretera. La máxima distinción que otorga el Reino Unido será de manos de la reina Isabel II en el castillo de Windsor, en una ceremonia en la que también será investido el rey Guillermo de Holanda. Con este título, don Felipe pasará a engrosar la selecta lista de miembros de la orden, 2 días antes de que se conmemore el 5º aniversario de su reinado. Y dentro de nuestras fronteras arranca este lunes como primer día hábil que estará en vigor la nueva ley hipotecaria, ley que se ha convertido en un quebradero de cabeza para el sector bancario, ya que obliga a las entidades a asumir los gastos de notaría, gestoría y registro y que permitirá a los clientes ahorrar, Mario Álvarez, una media de entre 500 y 1.000 euros. Lo hace con una moratoria de mes y medio que ha concedido el Ministerio de Justicia ante los problemas planteados. Entre ellos destaca la dificultad para adaptar condiciones legales, para interconectar plataformas o la falta de especificación de lo que se requiere en cada caso. Según los expertos, esta ley refuerza la seguridad jurídica y la protección de unos consumidores que solo tendrán que abonar las segundas copias del notario y los gastos de tasación. También tendrán que aprobar un examen, pero no se pongan nerviosos. Se trata de un test de comprensión gratuito que acredita el pleno conocimiento de lo que se firma. Y este lunes no solo se estrena la ley hipotecaria, sino también los distintos gobiernos municipales. Gobiernos fruto de pactos cruzados que complican cada vez más la investidura de Pedro Sánchez, aunque el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se muestra optimista y cree que Sánchez alcanzará la Moncloa. Ofrece su apoyo al presidente en funciones y dice que aún espera su llamada para negociar la entrada de la formación morada en el gobierno de la nación. Iglesias habla de gobierno de coalición, mientras que el Ejecutivo lo limita a cooperación. Confío en que Pedro Sánchez no me ha mentido, que no se va a dejar presionar y que va a hacer lo mejor para España. Y lo mejor para España pasa por hacer un gobierno de coalición con nosotros. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, se ha pronunciado esta noche en La Sexta sobre el apoyo de Manuel Valls a la candidata Ada Colau. No ve traición en la actuación del independiente, pero sí considera que se ha equivocado si cree que Colau es una mejor opción que el candidato de Esquerra, Ernest Maragall. Yo creo que considerar que Colau es una cosa como mucho más moderada que Ernest Maragall me parece que es un error, porque esta señora no solo ha apoyado el procés, no solo ha dicho que votó a favor de la independencia en referéndums ilegales, no solo es que ha puesto a disposición del referéndum ilegal y de la ilegalidad del procés recursos de Barcelona, es que asume el mantra independentista. Y un último apunte, la Junta Electoral Central decide hoy en el Congreso quiénes de los 54 eurodiputados españoles electos irán a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo el próximo 2 de julio. Queda por ver si el expresidente catalán Carles Puigdemont acudirá a la cita, ya que de comparecer a las 12 de la mañana en el Congreso podría ser detenido al permanecer fugado de la justicia. La información deportiva con Mario Álvarez. Arrancamos con fútbol. El Mallorca pierde en Albacete, pero se clasifica para la eliminatoria final en la lucha por subir a Primera División contra el Deportivo de La Coruña. Uno de los protagonistas del encuentro es el portero del conjunto balear, Manolo Reina, que en el transistor de Onda Cero ha subrayado la fortaleza psicológica del equipo. Y bueno, el equipo se ha sabido reponer, se ha sabido la fase que tocaba el partido y la verdad que al final ha salido todo bien. Seguimos hablando de ascensos, en este caso con equipos de la categoría de bronce, que buscan estar la próxima temporada en el fútbol profesional. Hércules contra Ponferradina y Mirandés Baleares serán las eliminatorias que lo decidan. Y cerramos con un apunte de motor, victoria para Marc Márquez en el Gran Premio de Montmeló. Su rival en la general, Dovizioso, no pudo completar la carrera y se sitúa a 37 puntos del español. Todo esto en un día en el que Fernando Alonso se proclamó campeón de las 24 horas de Le Mans por segundo año consecutivo. Más noticias a partir de las 6 en tiempos de más de uno con Carlos Alsina. Pueden seguir informados, ya lo saben, a través de la web en ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es.
y entrevistas que dejan sin palabras. José María Pou. Mira que llevo años participando en programas, hablando con locutores, presentadores, periodistas del mundo. Nunca en la vida me había emocionado tanto este texto. Quiero llevármelo. Hola, Luis Merlo. Me ha visto con el corazón, que no sé si voy a poder hablar contigo. Nos acompaña Estrella Morente. ¿Cómo estás? Muy emocionada. Si te pediría, por favor, me firmases eso que acabas de leer. Me va a acompañar siempre. Antonio Banderas. Me has matado con esa presentación tan bonita que has hecho y la voy a poner en un marco. Buenos días, Imanol Arias. Un placer. Si yo soy presidente de gobierno y me haces una introducción así, me abres las quijadas. Nieves Herrero. No sé si puedo hablar. Me emociona muchísimo escuchar esta ficción que habéis hecho. Caray, qué trabajo hay detrás. Más de uno, más que entrevistas, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero, unos instantes más. También tenemos en esta hora de programa, que será la última en La Rosa de los Vientos, ecos del pasado, mujeres con historia y fronteras del futuro. Vamos a comentar rápidamente, Mado, una noticia, una información que nos habla de una de las grandes farmacéuticas, de una de las más terribles enfermedades y de un fármaco que esa farmacéutica ocultó. Hablamos de Pfizer y del Alzheimer. Sí, no sé cómo contarlo rápido, pero básicamente estamos hablando de un gigante farmacéutico que es Pfizer, que parece que ocultó que uno de sus medicamentos más utilizados, que es el Enbrel, que es una medicación que se utiliza para la inflamación artrítica, podría prevenir el Alzheimer, o por lo menos ellos tenían datos que decían que lo podía prevenir en un 64%, que es una estadística bastante considerable. Ellos lo que dicen, porque esto ha saltado todo por un reportaje que ha publicado el Washington Post y ha formado un lío aquí impresionante, la polémica y tal, es que, bueno, ellos tenían esos indicios, que hicieron alguna tentativa de estudio, pero que sus resultados no eran concluyentes y, por lo tanto, no se lanzaron a hacer ningún ensayo clínico al respecto, con el dinerillo que eso cuesta, porque además es que en aquella época justo coincide que ellos estaban cerrando el departamento de neurología, tirando a la calle a 300 personas y diciendo que no iban a investigar más en el tema del campo del Alzheimer, porque ellos reconocían, decían que no era su punto fuerte, ¿no? Bueno, pues hasta aquí de lo más normal, son decisiones que toman las farmacéuticas, las empresas y todo eso, y no es nada raro, ¿no? Lo que ha sembrado discordia o el disgusto ha venido es porque Pfizer no hizo público estos estudios en su momento, es decir, no los puso a disposición de la comunidad científica o de otros investigadores que están buscando la manera de frenar esta epidemia de la vejez, ¿no? Y además hay algunos expertos como Keenan Walker, que es un científico que investiga sobre el Alzheimer de la Universidad Johns Hopkins, que se ha pronunciado también en ese sentido, ¿no? Que cuanta más información se tenga, pues más herramientas tiene uno para saber cómo funciona esa enfermedad y cómo poder frenarla. Todos conocemos a Pfizer, que por ser el creador de esa pastillita azul, la Viagra, que también se la encontró así de manera, no sé cómo explicarlo, fortuita, porque ellos estaban haciendo un medicamento para la tensión arterial que luego resultó que era súper efectivo en el tratamiento de la disfunción eréctil. ¿Podría haber repetido esa hazaña con esa medicación que ellos tenían para la artritis? Pues no se sabe, porque como ya no está protegido por ninguna patente en exclusiva, como en su día sí que estaba protegida la Viagra, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. De hecho, este medicamento para la artritis, el Enbrel, ya lo tienen como pasado de moda. Ellos ahora mismo tienen otro más moderno, que es el que tienen la patente ahora, y es el que están pues poniendo todos sus esfuerzos e interés. ¿Que ocultó información? Bajo mi punto de vista, yo creo que tomaron una decisión, sí, basada en evidencia científica,
pero también una decisión totalmente financiera. ¿Que es raro que ellos oculten secretos? Pues hombre, una empresa que vive del secretismo, como son las farmacéuticas, y de ser el primero de que no te roben la patente y esas cosas, pues no es del todo raro, pero sigue siendo una pena a nivel ético. Desde luego que sí. La existencia de patentes, a mí me parece que en el 100% de los casos, en los fármacos, la existencia de patentes está generando este tipo de episodios. Yo creo que no tienen que existir las patentes. El mundo avanzó mucho y la salud avanzó mucho en el mundo con la aparición de los genéricos. Y yo creo que las patentes tienen que ser libres y el conocimiento científico tiene que ser libre, sobre todo si ayuda a la salud de la gente. En teoría sí, pero por desgracia, ¿qué da más dinero, la salud o la enfermedad? ¿Por qué estás dispuesto a pagar más que por tu salud? Claro, claro. Es terrible, ¿no? Yo creo que cuando nos planteamos la paradoja de Fermi, eso de por qué si hay tantas posibilidades de que haya civilizaciones extraterrestres inteligentes en el cosmos, ¿por qué no se han manifestado? Hombre, solo tenemos que mirarnos. ¿Qué civilización inteligente, lo suficientemente inteligente, capaz de desarrollar una tecnología como para llegar hasta nuestro planeta, tendría el menor interés en relacionarse con criaturas tan lamentables como somos los humanos? Con esa reflexión, ese comentario nos quedamos, llegamos al final de la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal, con Mado Martínez y con Josep Guijarro. Gracias.